Podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar comienzo ya al webinario del día de hoy. Por favor, si me pueden confirmar que el audio está ok y que pueden ver la pantalla de fondo, es el website de The Financial Forecast. Tienen debajo una casilla de chat, que es ahí donde pueden escribir, mandarme los mensajes, preguntas, dudas. Ok. Veo bastante gente por la sala el día de hoy. Pues bueno, pues cambiamos el horario. Anteriormente, si habían estado en los webinarios anteriores, estábamos haciendo eso de las 7 de la tarde, 7 p.m. hora de España, y ahora estamos un poquito más temprano. Ok, ahí Adrián está confirmando, dice que se escucha y se ve perfecto. Muchas gracias, Adrián. Ok, bien, entonces bienvenidos, veo bastante gente. Me gustaría saber de dónde son, de qué parte del mundo, en qué parte del mundo están, si en Europa, si en América, gente de Latinoamérica, México, si están por ahí, España también. Eso es bueno saber para saber cuál es la realidad. Adrián de Argentina, yo también argentino, bienvenido Adrián. Complicada la cosa en Argentina últimamente, ¿eh? Se está viendo la cosa no tan bien con la cuarentena. Espero que estéis llevando la cuarentena bien. Heidi desde México, bienvenida Heidi, muchas gracias. ¿Cómo está la cosa por ahí, por México? México tengo menos noticias, Argentina más porque soy de ahí. Acá en Europa yo estoy en este momento, resido en Ámsterdam. Acá la verdad está bastante bien, está prácticamente todo liberado, la vida que se puede hacer es prácticamente normal. Así que por suerte de este lado se está volviendo a la normalidad. Sé que del otro lado es más complicado. Dice Heidi que no muy bien, que hay mucho descontento y controversia. Sí, es lo que se ve desde este lado del mundo, que es lo que está pasando sobre todo en Latinoamérica, que hay bastante incongruencia con todas las medidas que se están llevando a cabo y cómo se está destrabando todo. Sí, Argentina, dice Adriana, es una pesadilla totalmente. Tengo muchos amigos allá, familia también, y da mucha pena. Espero que se destrabe todo pronto por allá y que todo el mundo pueda volver a hacer su vida normal. Y escuchaba hoy lo que había pasado con la gente que había salido a correr por Palermo, fue un poco descontrol y demás. A ver cómo se va dando todo. Ok, gente, bueno, tienen la pantalla ahí. Voy a compartir el video, así pueden poner cara al sonido, a la voz que está hablando. Ok, muy bien. Como podrán ver, estoy haciendo homeworking, como la gran mayoría. Muy bien, y vamos a empezar con el webinario. Vamos a abrir el PowerPoint. Primero, para empezar, cualquier duda o pregunta que tengan, la mandan a través de la casilla de chat. Si quieren algún instrumento específico que analicemos, también me lo mandan por el chat. Lo mejor es comentar. Les voy a pedir que interactúen lo más que puedan, que hagan preguntas y que durante esta hora podamos aprender todos de todos. ¿Ok? El PowerPoint que vamos a ver está en PDF, ¿sí? Por lo que todos aquellos que quieran el PDF me mandan un correo a info@thefinancialforecast.com y yo les mando el PDF con todas las gráficas, análisis y demás. ¿Ok? Lo mismo, cualquier duda que no se llegue a resolver durante esta hora, también lo mismo, me mandan un correo e intento resolverla lo antes posible y mandarles respuesta. ¿Ok? Muy bien. Adrián dice, "Pero el problema es una pesadilla política, económica, social y encima la pandemia". Sí, está muy complicado. Esperemos que todo se solucione pronto por allá.
Ok, estoy abriendo el PowerPoint y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer durante el día de hoy. Ok. Bien, entonces decía hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Damos primero siempre una pequeña introducción. No sé si algunos de ustedes estuvieron en webinars anteriores. Me imagino que sí. Hay nombres conocidos. Damos una pequeña introducción de qué es el Financial Forecast, cómo orientamos el trabajo que hacemos. A partir de ahí ya saltamos a calendario económico y hoy vamos a hacer una parte especial de lo que solemos llamar el social mood, ¿sí? Que es ese estado de ánimo o sentimiento del inversor, qué es lo que está sucediendo en este momento, porque vamos a ver que hay mucha contradicción entre lo que se ve en las bolsas mundiales y entre lo que se ve en datos macroeconómicos. Entonces vamos a contrastar un poquito eso y a intentar entender qué es lo que está sucediendo con ese sentimiento. De ahí pasamos a análisis de instrumentos. Tengo marcado 3, antes hacíamos 5, nunca nos daba tiempo a hacer los 5, por lo tanto tenemos 3, pero es flexible. Es a lo que ustedes quieran. Tenemos una divisa, un índice y un commodity, ¿sí? Metal. Por lo tanto, si en lugar del euro necesitan ver la libra o necesitan ver el dólar yen o están interesados en el dólar mexicano, que hay gente de México, lo que quieran, me lo mandan a través del chat y le vamos a dar prioridad a eso. Y lo último es vamos a ver cómo ha funcionado, ¿sí? Cuál fue la performance de la inteligencia artificial que tenemos funcionando, ¿ok? En el mes de mayo, ¿sí? Ok, muy bien, vamos a eso. Primero, hacerlo corto, no extender mucho, ¿qué es de Financial Forecast? De Financial Forecast surge hace 2 años y busca dar educación y dar herramientas para inversores, ¿ok? Ustedes que están ahí son inversores. Gente que está pensando en el plan de jubilación y tiene unos ahorros, eso también son inversores, ¿ok? Por lo tanto, para toda esa gente se ofrecen herramientas que son inteligencia artificial, como la que vamos a mostrar al final de la presentación, y educación en todo lo referente a cómo invertir, cómo analizar mercados y demás. Todo eso se arma un paquete, se hacen clases 1 a 1 o clases reducidas online, ¿sí? Y damos educación para todos aquellos que estén buscándola. ¿Y en qué se centra de Financial Forecast o cuál es el alma de Financial Forecast y de las herramientas y de los sistemas educativos que tenemos? Empezamos con algo muy sencillo, los mercados financieros reflejan la actividad económica. ¿Ok? Siempre que queremos ver cómo está la economía de un país, lo primero que hacemos es referir a un índice, como por ejemplo el Dow Jones, si queremos saber cómo está Estados Unidos, o imagino que hay gente de España, nos vamos al IBEX a ver cómo está, o en Argentina nos vamos al Merval, y así estamos. Y esa actividad económica surge al final de interacción social, es necesario personas que interactúen para intercambiar bienes o servicios. Esa interacción al final lo que hace es generar un estado de ánimo, ¿sí? Ese sentimiento que es compartido con esa masa de inversores, ¿sí? Y ese sentimiento fluctúa en lo que se conoce como con un patrón fractal, ¿sí? Diferentes tipos de iteraciones que van generando las diferentes fluctuaciones en ese sentimiento que comparte esa masa de inversores. Y eso se refleja en los mercados financieros. Y es de ahí, de esa idea, es el alma en la cual, sí, es el basamento con el cual construimos todas las herramientas, ¿ok? Yo tengo un máster en mercados financieros y gestión de activos. Llevo en The Financial Forecast, van a ser 2 años, vamos para el tercero. Anteriormente estaba en una empresa que también generábamos todo lo que es forecasting, webinarios, educación para la parte española, una empresa bastante grande. Y entre tanto, escribí un libro que se llama Las ondas de Elliott, el comportamiento fractal de los mercados financieros, sí, que salió, creo que, si me acuerdo bien, 2016, ¿ok? Un libro que ha funcionado muy bien, con muy buenas
revisiones, ¿sí? Los reviews, los comentarios, por lo tanto muy muy contento con el libro y trabajando para ver si ya se puede pasar al inglés, ¿sí? El libro está en castellano, lo pueden encontrar en Casa del Libro, Amazon, FNAC y demás, ¿ok? También estoy colaborando con lo que es el IAT, que es el Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos, Investing y otras fuentes de información alrededor de la web. Por lo tanto, empezamos. Adrián hace un comentario y dice: el Merval ayer realizó récord mundial haciendo arriba un 8% y Argentina no está reflejando eso. Exactamente, Adrián, es un poco contradictorio. Es lo que decís, de repente el índice sube, se generan récords en subidas, pero cuando uno contrasta cuál es la realidad que se está viviendo en la calle, más la realidad que se puede obtener de lo que son los indicadores macro, se ve que hay una contradicción bastante grande, pero siempre hay un soporte detrás de todo eso que lo vamos a ver hoy, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo por ahí? O cómo podríamos explicar esa subida en los índices cuando hay muchas cosas por el otro lado que no están mostrando una reactivación, una vuelta a la normalidad. Este mes, que es muy importante, y vamos a centrar gran parte del análisis en lo que es la tasa de desempleo, porque vamos a poder conectar la tasa de desempleo con otros indicadores macro. Y nos va a funcionar como lead indicator, ¿sí? Nos va a marcar qué es lo que va a suceder, por ejemplo, en el Dow Jones, en el IPC, en el PIB, ¿ok? Todo a través de analizar y ver cómo evoluciona lo que es la tasa de desempleo en Estados Unidos. Entonces, importante que teníamos este mes, política monetaria de la Unión Europea. Ya se sabe, se mantuvieron los tipos de interés según lo previsto, ahí no hubo ninguna sorpresa, pero lo interesante es no ver si suben o bajan los tipos en este momento, porque va a intentar mantener siempre los tipos lo más plano posible, sin ningún cambio. Sí, lo que son el quantitative easing, aumento de compra de activos y demás, inyección de dinero en la economía para mantener o intentar reactivar y paliar la crisis que se generó con el corona. Eso fue lo interesante, el Banco Central Europeo aumenta este quantitative easing. Y el viernes, esto estamos hablando de la semana pasada, tuvimos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Curioso, cuando teníamos un previsto, que el previsto lo teníamos acá en 8.000, una pérdida de 8.000 millones de empleos, se ha generado empleo durante el mes de mayo en Estados Unidos, algo que resulta muy, muy curioso, pero que es así, se han generado empleo y la tasa de desempleo, que estaba en un 14,7, registró, si no me equivoco, un 13,5 aproximadamente. ¿Ok? Lo tenemos más adelante. Alrededor de un 13, y un poquito. Por lo tanto, fue mejor, mucho mejor que el previsto de un 19,7 y mejor que el registro anterior. ¿Ok? Y eso trajo muchísima calma en las bolsas y mercados, ¿sí? Que llevan subiendo desde el mínimo que se marcó el 23 de marzo. A partir de ahí, las bolsas van escalando, ¿sí? Y empezamos a ver este mes, aunque sea datos macro como la tasa de desempleo, que son positivos. Aunque podemos llegar a tener ciertas dudas, porque en Estados Unidos está golpeando bastante la crisis, pero la tasa de desempleo ha descendido un poquito, pero aún así y todo es una tasa de desempleo bastante alta para Estados Unidos. Sobre todo teniendo en cuenta que hace 4 meses, la tasa de desempleo estaba alrededor de un 3,5, 3,6. Era la tasa de desempleo en Estados Unidos. Tuvimos esta semana 10, mañana tenemos lo que es el IPC. Importante ver qué sucede con el IPC. A raíz de lo que ha sucedido con la tasa de desempleo, lo que podemos prever es que el IPC suba. ¿Sí? Teníamos un registro anterior de un 0, menos 0,4%. Si la tasa de desempleo cae, tenemos la reacción contraria en lo que es el IPC, por lo tanto podemos estar alrededor de ese previsto de un menos 0,1. ¿Sí? Y esto va nuevamente a traer cierta calma en los mercados y esto puede hacer que se continúe
con el optimismo existente desde final de marzo, lo que sería abril, ¿ok? O que empecemos, que el mercado se mantenga estable y que no genere nuevos máximos, pero sí se mantenga dentro de un rango y se disminuya la volatilidad porque se entra en una cierta especie de calma. De ahí pasamos el 16 de junio a las ventas minoristas. ¿Y por qué me gusta ver en este momento, prestar atención a las ventas minoristas? Porque reflejan cuál es un muy buen termómetro de cómo es la economía de casa, ¿ok? Cómo la crisis está afectando, ¿sí? A la gran masa de ciudadanos, ¿sí? No empresarios, no empresas, no grandes capitales, sí lo que es la masa de la sociedad, que se ve en lo que son ventas minoristas. Y las ventas minoristas el mes pasado cayeron un 17,2%, muchísimo, se espera una caída para este mes de un 8,6%. ¿Sí? Hay que ver cuál es la reacción y cómo va reaccionando en este caso el consumidor a la salida del encierro. ¿Ok? ¿Por qué? Y lo que tiene que suceder es algo lógico. Al momento en el cual el encierro eh, va terminando y se va activando nuevamente el comercio y hay permiso nuevamente para salir a comprar, muy probablemente se experimente un buen resultado de lo que son las ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente ha estado prácticamente 2 meses sin poder salir, sin poder ir de centros comerciales, sin poder comprar. Todo se ha hecho de forma online, pero hay una necesidad en la sociedad, entonces, por lo tanto, se genera esos efectos de apertura, que es cuando un nuevo comercio abre, aumentan las ventas son más altas de lo normal y después de un cierto periodo, que puede ser de 2 semanas a un mes, no creo que llegue un mes, más 2 semanas, 2 a 3 semanas, las ventas vuelven a caer y todo se normaliza y se estabiliza, ¿ok? En lo que es la nueva realidad. Y eso va a ser interesante de ver, ¿ok? Por lo tanto, prestar siempre atención a lo que son las ventas minoristas. Y otra cosa que sucede con esto, en el momento en el cual el comercio cae, se empieza a cortar esa cadena de pagos, ¿sí? Que existe. Y eso al final es un detonante a aumento de la tasa de desempleo y a default, ¿sí? A que no se puedan pagar créditos y deudas. ¿Ok? Por lo tanto, este circuito económico se frena porque se frena el consumo. Por lo tanto, el consumo es bastante importante de medir y de prestar atención en este momento. Más tarde, el 17, tenemos el IPC para Reino Unido y la zona euro, en el cual se espera un IPC por encima del anterior, del mes anterior, si un aumento. Recuerden que la tasa de desempleo cae, los IPC probablemente tiendan a subir. Decisión de tipos de interés del Banco de Reino Unido, ¿sí? El Banco de Inglaterra, nuevamente estables, ¿sí? No cambio en lo que es el tipo de interés. Sí, importante saber qué es lo que viene después, cuál es la política monetaria que se va a aplicar, que se va a seguir aplicando en lo que es Reino Unido. Y finalizamos, el más importante a final de mes es el PIB trimestral de Estados Unidos, ¿ok? En el cual se espera que se esté plano en un 2,1%, ¿sí? Con la subida que hemos tenido de la tasa de desempleo, es complicado ver un PIB a un mismo nivel que en el trimestre anterior, un 2,1%. Está por verse, pero lo que creo que va a suceder es que el PIB va a ser por debajo de ese 2,1 previsto. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a qué es lo que se viene este mes? No, muy bien. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente diapo. ¿Qué sucede con el sentimiento de inversor? Tenemos una primera etapa en cómo el sentimiento del inversor ha evolucionado. La primera etapa fue cuando se dio a conocer la pandemia. Estamos hablando de finales de enero, principios de febrero, ¿sí? En el momento en el cual se le empezó a dar cierta importancia y seriedad a lo que estaba sucediendo con el coronavirus. A partir de ahí, en ese momento, todo lo que rodea al coronavirus, mercados financieros, medios de noticias y demás, han sido altamente negativos y catastróficos, y de hecho hemos tenido una caída muy fuerte
en todas las bolsas mundiales. ¿Ok? Si vamos a todo lo que es noticias que andaban alrededor en medios de prensa, comunicación y demás, todo era muy negativo y muy, muy negro. Y eso es lo que hemos visto al inicio de la crisis del coronavirus. ¿Qué resulta curioso que hemos comentado en webinarios anteriores? Esta es la tercera edición que hacemos del seguimiento de la crisis del corona. Que las pandemias, epidemias, en contraposición a lo que está sucediendo ahora, se suelen dar en su mayoría de las veces, no 100% de las veces, pero en la mayoría, al final de los mercados bajistas y al inicio de los mercados alcistas. Y eso tiene mucha lógica, mucho sentido, porque es al final de los mercados bajistas cuando peor se está económica y socialmente. Y eso predispone entonces a aumento de enfermedades y a que se generen pandemias, ¿sí? Cuando estamos al final de ese periodo de crisis o de caída. Y después de ahí empieza la recuperación y empieza el crecimiento nuevamente y es lo que es el inicio del mercado alcista. Y en este caso tenemos todo lo contrario, ¿sí? La pandemia ha sucedido al final de un gran mercado alcista. Y entonces esto también genera cierta contradicción, no de que lo definamos pandemia, porque así es una pandemia, es una epidemia, pero si realmente es el inicio o no de lo que es un mercado bajista, ¿ok? Porque históricamente lo que vemos es que no suele ser así, ¿sí? Ese es el primer punto y esto abre entonces la primera ventana a que podamos ver algún nuevo máximo en los índices en las semanas que entran, ¿ok? Si esto no sucede, entonces la gran crisis que se puede llegar a desembocar, que puede desembocar del coronavirus, no es por el coronavirus en sí, sino que el coronavirus es un detonante de algo que vamos a ver más adelante. ¿Qué ha sucedido en marzo, 23 de marzo? Teníamos anteriormente, 23 de marzo, el mínimo, ¿sí? Alrededor de este nivel, el mínimo en los índices mundiales, y a partir de ahí empieza el repunte. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los medios de prensa alrededor de abril, final de marzo, principio de abril? Hay un cambio drástico del sentimiento del inversor. Pasamos de un sentimiento muy, muy negativo a un sentimiento muy, muy positivo. Ahí, Adrián está comentando, dice, la tasa de desempleo en Argentina, wow, está arriba del 50% y el Merval sube más del 8%. Así es realmente, son cosas que uno puede decir, solo eso pasa en Argentina, porque una tasa de desempleo del 50% es catastrófico realmente. Y la economía o lo que es el índice sigue subiendo. Hay muchísima, muchísima especulación ahí. Pero es una pena una tasa de desempleo tan, tan alta. Esperemos que resulte pronto. Que todo empiece a mejorar, porque es insostenible para el país y para las familias que están ahí. Por lo tanto, el 23 de marzo empezamos con esa vuelta al optimismo y las noticias que vemos en los medios de prensa cambian totalmente. Pasamos de aspectos muy, muy negativos a aspectos positivos. Entonces, ¿en qué se centra todo ese optimismo que surge desde el mínimo de finales de marzo? La esperanza de una vacuna, se empieza a hablar de que hay una vacuna dando vueltas para combatir el COVID, y después empieza la salida parcial de lo que es el lockdown, el encierro, y lo que se espera, la esperanza que hay es que se vuelva a niveles anteriores, ¿sí? A la crisis, es decir, que la economía vuelva rápidamente al nivel en el cual estaba antes. Y es algo que va a resultar un poco complicado, porque la vida como se va a plantear, sobre todo en esta parte del mundo que ya estamos saliendo del encierro, la vida no es totalmente normal, nos está volviendo una forma rápida a lo que se vivió hace un año atrás, si queremos comparar mes a mes. Estamos en temporada de verano, ¿sí? En este lado de Europa. Por lo tanto,
la actividad económica crece mucho por tema de vacaciones. Y lo que se ve es que el turismo está parado y hay muchas empresas que dependen del turismo que no van a poder funcionar o no van a poder generar el mismo beneficio que generaron el año pasado, ¿sí? Por lo tanto, va a haber actividad económica, sí, seguramente se reactive, pasamos de nada a algo, pero de ahí a que sea comparable a lo que se hizo el año anterior es más complicado, ¿sí? Lo que se espera en torno al comercio es alrededor de un 50, entre un 30 y un 50% menos de ventas que el año pasado, ¿ok? Por lo tanto, sí, va a haber reactivación, pero ojalá que sí, pero lo que se espera es que esos niveles no alcancen los niveles del año pasado. Ok, y a partir de ahí tuvimos muchas noticias positivas. Pueden revisar lo que es los medios de prensa en internet y van a ver que las noticias muy positivas. Y esto ha empujado el índice, el Dow Jones, el S&P, y en general los índices mundiales al alza. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que sería al final de lo que es este mayo, principio de junio. Sí, fue esto lo saqué a principios de junio, okay, antes de darse a conocer el dato de tasa de desempleo. Ahora las noticias han cambiado nuevamente o no se ven tantas noticias, pero empezó a haber un pequeño pico de noticias que se ha frenado, que giraba en torno a lo que es el riesgo social, la crisis que hubo en Estados Unidos y las protestas que se están dando a nivel mundial, okay, el descontento social, ¿sí? Y se empezó a reavivar nuevamente esa guerra comercial entre China y Estados Unidos porque China está cancelando compra de commodities a Estados Unidos. Pero eso se ha disipado bastante rápido, pero empezó a haber nuevamente tono negativo de información. ¿Ok? Por lo tanto, ahí empezamos a ver ciertas contradicciones, ¿sí? ¿En qué se basa todo el movimiento al alza? Si nos centramos en sentimiento, en lo que sería una vacuna, la esperanza que aparezca una vacuna y en la esperanza que se reactive la economía con la salida del encierro. Al final estamos basando ese optimismo en una esperanza, ¿ok? Y por otro lado tenemos datos o noticias que son un poco más sólidas y un poco más objetivas, que es todo el riesgo social que está sucediendo, ¿sí? Todas las protestas, quejas y demás. Y por otro lado, China que no va a cumplir con el acuerdo comercial que ha firmado, sobre todo por la situación en la cual se está ahora, ¿sí? La demanda de producto disminuye y Estados Unidos es muy dependiente en este momento para generar ingresos, ¿sí? De ese acuerdo comercial. Por lo tanto, si ese acuerdo comercial empieza a fallar, Estados Unidos y todas las empresas al final que estaban dependiendo de eso van a tener ciertos problemas. No sé si recuerdan ondas de Elliot. ¿Alguno de ustedes ha leído algo sobre ondas? ¿Tiene conocimiento? Vamos a hablar, Jonathan Silva dice que sí, que él tiene conocimiento, entonces te va a sonar que te hable de una onda B. Estamos hablando a escalas muy grandes en este momento, ¿sí? Estamos hablando de escalas mensuales y lo que serían ondas de grado superciclo y gran superciclo, ¿ok? Estamos hablando de décadas, ¿sí? Muchos años. Adrián dice que sí, que a veces utiliza ondas de Elliot. Bárbaro, Adrián, te recomiendo mi libro, ¿sí? Si no lo leíste, está en Argentina, lo he visto ahí, por lo tanto lo tenés en librerías, ¿ok? Te va a ayudar muchísimo a analizar y a poder fragmentar de forma más objetiva las diferentes secuencias, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos de nada, Adrián, cuando hablamos de ondas Elliot, de lo que es una onda B, las ondas B son ondas de tipo correctivas, ¿sí? Y vamos a hablar de una onda B dentro de lo que sería un mercado bajista. En este caso hablamos de un primer movimiento a la baja que todavía o de momento podemos denominar onda A, una potencial onda A, y tenemos lo que sería una onda B que se mueve en sentido contrario a la onda A, ¿ok? Va en contra de la tendencia de esta onda. La onda A
da inicio después de un máximo, ¿sí? De un mercado alcista que lleva mucho tiempo consolidado, que es lo que sucede en este momento, lo que ha sucedido, ¿sí? El Dow Jones, los índices mundiales no han parado de crecer en los últimos 10 años, ¿sí? Se da por hecho de que los mercados no caen, ¿sí? De que no puede haber ninguna crisis, de que el optimismo es tan grande que se descree de la posibilidad de una crisis o de ver el mercado corregir durante largo tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, la onda A siempre se toma como una primera corrección, ¿sí? Pero no como parte de una secuencia, una iteración de mayor grado. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que las ondas B suelen corregir de forma más profunda que otro tipo de ondas, es decir, vamos a estar en niveles de 0,618, 0,764 e inclusive en algunos casos que puede llegar a ser el 0,854, es menos probable, pero existe esa posibilidad, ¿ok? Y se cree que la crisis ya ha pasado, hay mucho sentimiento de optimismo alrededor, pero hay ciertas contradicciones que es lo que vemos en este momento. El optimismo está basado en esperanza y por otro lado vemos que todo lo que es objetivo nos está diciendo totalmente lo contrario. ¿Ok? Esa es la psicología de una onda B. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo en este momento, con el sentimiento del inversor y con los datos macro que estamos viendo. ¿Ok? Por lo tanto, acá hay que tener mucho cuidado porque podemos entrar en lo que son trampas alcistas, ¿sí? Que compremos el mercado en este momento y de repente el mercado dé la vuelta y que vayamos a movimientos bajistas y que se creen nuevos mínimos y que realmente se asuma que se está en una crisis, que el impacto es grande, que hay que hacer muchas cosas para poder recuperar y que va a llevar un tiempo. ¿Ok? En este momento el sentimiento es totalmente lo contrario. ¿Sí? Hay optimismo, hay esperanza, no estamos en crisis y vamos hacia adelante a crear nuevos máximos y a confiar en el mercado. Que es, por ejemplo, lo que decía Adrián que está pasando en Argentina, 50% de tasa de desempleo, no sé cuánto está la inflación, pero la inflación será también bastante alta, pero las bolsas están subiendo. Pregunta, ¿por qué las bolsas están subiendo entonces? Por una parte es el optimismo oculto y por otra parte vamos eh, les voy a dejar pensar un poquito qué es lo que puede estar generando esa subida en el índice de Dow Jones. Ok, ahí Jonathan dice hoy el Merval cayó un 8%. Ok, lo que había ganado lo ha perdido. Entonces ya empieza a tener un poco más de sentido, ¿sí? Con la realidad social y económica. Les decía anteriormente de prestar atención a lo que es la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo tiene una correlación negativa bastante alta con diferentes indicadores macroeconómicos. El primero que vemos es el Dow Jones. Cada vez que la tasa de desempleo sube, el Dow Jones cae y viceversa, ¿sí? Y es lo que vemos en las líneas. Línea azul es la tasa de desempleo, línea negra es el Dow Jones. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y acá tenemos sube y baja. ¿Qué es lo que ha sucedido en el último dato? Es lo que vemos acá. ¿Sí? La tasa de desempleo sube, el índice cae, ¿sí? Y ahora el índice estuvo adelantado, ha subido y la tasa de desempleo ha caído un poquito. ¿Ok? Si vemos la correlación se rompe en cierta forma porque no cae de la misma forma la tasa de desempleo que la subida del índice. Y ahí tenemos otro punto de contradicción. ¿Sí? Estamos hablando probablemente de un excesivo optimismo. ¿Ok? Pero es importante seguir la tasa de desempleo porque si el mes que viene la tasa de desempleo vuelve a subir, entonces lo que podemos esperar es que el Dow Jones corrija o que siga a la baja. ¿Ok? Cuando hablamos un poquito de gravedad, y por eso me gusta contrastar
los datos, es decir, ¿es realmente esta subida, está conectada la subida con la realidad? ¿O cuál es el impacto que ha generado el coronavirus, la crisis del coronavirus en las economías? Si vemos y comparamos la crisis de 1929, cómo ha evolucionado esa tasa de desempleo antes y ahora, lo que vemos es que la tasa de desempleo creció de mínimos, estaban en alrededor de 0,04 a un 15,1%, nivel similar al cual estamos ahora, en 2 años. ¿Ok? En la peor crisis de la historia, en Estados Unidos, la tasa de desempleo subió a 15% en 2 años. Hoy, con la crisis del coronavirus, estábamos en un 3,5%, ¿sí? Que es esta base que vemos acá, y hemos subido en 3 a 13,3%, ¿sí? Podríamos decir lo mismo. ¿Cuánto se tardó? ¿Año y medio, 2 años? No, se tardaron 4 meses solamente en llevar la tasa de desempleo a niveles de 1929. Entonces ahí vemos el impacto de lo que es esta crisis. En tiempo récord se ha generado muchísimo, muchísimo desempleo. Y si comparamos la diferencia entre la economía de 1929 y ahora, es que ahora la economía se basa en deuda. Y es ahí donde empezamos a ver ciertos riesgos y se frena, ¿sí? Esa rueda, ese circuito de dinero. ¿Ok? Primeras dos. Después tenemos también, podemos conectar el PIB con la tasa de desempleo y los tipos de interés con la tasa de desempleo. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando la tasa de desempleo sube? Obviamente el PIB, que es el crecimiento del país, cae, cae, sube y cae. Por lo tanto, lo que podemos esperar, que era lo que decíamos anteriormente, es que el PIB no registre un 2,1%, sino que registre valores un poco más bajos. ¿Ok? No que genere una subida, sino que genere una bajada. Tipos de interés, ¿sí? Que el tipo de interés es una herramienta de los bancos centrales para reactivar la economía y mantener ese circuito que decíamos, esa rueda de consumo y de pago. Cada vez que la tasa de desempleo sube, se bajan los tipos de interés. ¿Sí? En cada una de las recesiones que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿sí? El comportamiento ha sido el mismo y ahora el problema es que estamos en tipos de interés muy cercanos a cero, y si vemos el rango en el cual los tipos de interés caen son bastante similares, y si extrapolamos esto nos va a llevar a tipos de interés negativos. ¿Ok? De momento estamos en tipos cercanos a cero. Se quiere evitar el tipo negativo, pero si la crisis sigue evolucionando, entonces muy probablemente veamos los tipos de interés en territorio negativo. ¿Ok? Es decir, dinero muy, muy barato. ¿Qué pasa con todos aquellos que están pensando, bueno, crisis, compro una casa, no compro casa, lo hago como una inversión o no? Lo que hemos visto es que cada vez que estamos llegando a lo que sería el suelo de la tasa de desempleo, ¿sí? El tipo hipotecario, y este es el tipo hipotecario en Estados Unidos, pero está muy correlacionado con el tipo hipotecario en Europa también, se mueven al unísono, ¿sí? Son iguales, ¿ok? Por lo tanto, la fluctuación es la misma. Generamos un pico, un máximo, ¿sí? En lo que es el tipo hipotecario, para después de ahí, cuando la tasa de desempleo sube, el tipo hipotecario cae. Suelo, máximo, tasa de desempleo sube, tipo hipotecario cae. Y acá ya el tipo hipotecario empezó a caer antes de que se disparase la tasa de desempleo, ¿ok? Pero teníamos este suelo en la tasa de desempleo, el máximo del tipo hipotecario, ¿sí? Y ahora la tasa de desempleo se ha disparado, por lo que podemos esperar, si todo sigue este comportamiento, que el tipo hipotecario siga cayendo, ¿ok? Por lo tanto, comprar una casa ahora en este momento de la crisis, igual no es el mejor, tenemos que evaluar y seguir viendo cómo evoluciona esa tasa de desempleo, cómo evoluciona la crisis,
para ver cuál es el mejor momento para poder comprar. Ahí Jonathan dice, datazo. Me alegro que te guste, Jonathan. Esto fue un pedido de uno de nuestros clientes, decir, ¿qué hago, qué no hago, cómo compro o no compro? La pregunta era muy sencilla, ¿qué hago? ¿Compro una casa o no compro una casa? Estamos hablando de acá en Ámsterdam, ¿sí? En Ámsterdam, en Holanda. Y de ahí empezamos a cruzar datos, ¿sí? A ver cómo respondía el tipo hipotecario. Y vemos que hay que esperar un poquito más antes de adelantarse a una compra, ¿sí? Sobre todo en una casa que estamos hablando de adquirir una deuda a largo plazo. Ok. Inversión de curva, esto también, esto es algo muy famoso y lo hemos escuchado ya unas cuantas veces. Cada vez que la curva de tipos de interés, ¿sí? Se invierte, ¿sí? Que es cada vez que la línea esta azul entra por debajo del cero, cuando se sale se entra en recesión. ¿Ok? Entonces, para hacer sencillo el análisis, cada vez que la línea azul, que es la diferencia entre dos tipos de interés, largo y corto plazo, entra en territorio negativo, ¿sí? Entonces, cuando se sale, se entra en una recesión. Muy bien. Primera recesión. 2000, se entra en territorio negativo, al poquito se entra en recesión, ¿sí? Que es la zona gris. Nuevamente se entra en territorio negativo, se sale y al poquito tiempo otra recesión, ¿sí? Otra crisis. Ahora entramos en territorio negativo el año pasado, estamos saliendo, por lo tanto, si se cumple el patrón que se ha dado anteriormente, vamos a entrar prontamente en una recesión, ¿ok? Y entonces acá empezamos a conectar lo que está sucediendo con el coronavirus y este impacto, el verdadero impacto que puede llegar a tener la crisis, ¿sí? Y por eso podemos determinar o sí, pensar que ese sentimiento que existe ahora en el movimiento alcista corresponde más a una onda B, ¿sí? Que a una nueva onda motora que genere nuevos máximos. ¿Ok? Se puede llegar a generar un nuevo máximo, pero idealmente ese máximo tendría que ser un máximo de tipo marginal, ¿sí? Para dar un tipo de estructura específica. ¿Y por qué entonces la pregunta que habíamos hecho al principio, ¿por qué las bolsas están subiendo tanto? Por un lado ese sentimiento extremo optimista que tenemos, pero por otro lado, muy sencillo. Se ha inyectado muchísimo dinero en los últimos meses en la economía americana, ¿sí? Y acá tenemos cómo ha crecido la emisión de bonos, ¿sí? Los bonos son títulos de deuda, ¿ok? El gobierno adquiere una deuda para conseguir dinero e inyectar el dinero en la economía, ¿ok? Una especie de crédito que pide el Estado. El Estado y las empresas privadas. La emisión de bonos se disparó en marzo-abril. Y si tomamos lo que es el primer cuatrimestre, ¿sí? Y comparamos la emisión de bonos de 2019 con la emisión de bonos de 2020, la emisión creció en un 69%, ¿sí? Es decir, que la deuda se está multiplicando en formas aceleradas para intentar paliar la crisis. Y lo que estamos haciendo es generar deuda para cubrir deuda, ¿sí? Y esto viene sucediendo desde la salida de la crisis de 2009, ¿ok? Siempre estamos generando deuda para pagar deuda. Generamos una especie de palanca que permite activar la economía. Mientras la economía esté funcionando, ningún problema, porque siempre vamos a poder alimentar esa rueda. Pero en el momento en el cual la economía se frena, es cuando empieza a haber fallos en este sistema, porque se entra en cessación de pagos, en default. Y es lo que puede llevar las economías mundiales a una verdadera crisis. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que para poder paliar la crisis, los bancos centrales inyectan dinero, ¿sí? Con diferentes tipos de instrumentos. Las líneas punteadas, ¿sí? Muestran cómo ha aumentado esa emisión de deuda. Por un lado tenemos la masa monetaria M2 de Estados Unidos,
que junta diferentes dineros de lo que sería el activo, lo que es la divisa más líquida con otro tipo de divisas, deudas y demás, y eso genera lo que es un paquete que se conoce como el M2. ¿Sí? Masa monetaria M2, hay masa monetaria hasta M4. ¿Sí? Ha saltado, se ha disparado, ¿sí? En uno de los peores momentos de la economía. No hay actividad económica. ¿Por qué se dispara? Porque se está inyectando dinero, ¿ok? Los estados inyectan dinero para poder paliar un poco la crisis. Y lo mismo sucede con esto es los préstamos al sector privado, ¿ok? Este de acá son préstamos al sector privado y esta es la masa monetaria. La inclinación de la curva es increíble, ¿sí? Es decir, el gobierno está inyectando dinero, está prestando al sector privado a lo bestia, porque hay que evitar que se entre en default. Por lo que decíamos antes, si se entra en default, se frena la rueda y es una rueda, es una bola de nieve que se viene creando desde 2009. Y el impacto de eso puede ser muy, muy grande. ¿Ok? Jonathan está preguntando, antes que pases de tema, Mati, vengo escuchando mucho que la burbuja está cerca de explotar. ¿Puede ondear un poquito en este tema? Tengo en mis carteras bancos y siento que estoy parado en una nube. Sí, es verdad, Jonathan. Gracias por llamarme Mati, me da alegría. Eh, es una nube porque los primeros damnificados van a ser los bancos, ¿ok? En una primera instancia. ¿Sí? Porque se va a entrar en un default prácticamente masivo y por eso les mencionaba anteriormente, prestar atención a cómo evoluciona lo que es el comercio minorista, el retail sales, porque eso nos va a dar una idea de la economía casera hacia dónde está moviendo el dinero, ¿sí? ¿A qué le está dando prioridad? Le está dando prioridad a comprar un coche, le está dando prioridad a ir de compras y hacer shopping, le está dando prioridad a ir al supermercado, a ahorrar un poquito, o se han quedado sin empleo y lo único que pueden hacer es ir al supermercado y ni siquiera pagar el alquiler o no pagar hipoteca. Eso les va a dar una idea, una sensación de cómo se va, cómo está evolucionando la crisis, ¿ok? A ese nivel hogar. Pero sí, al final es un poco en este momento una nube. ¿Por qué? Porque en ningún momento se ha cuestionado el valor de las divisas, ¿ok? Esperemos que siga así porque es lo que va a evitar una crisis. Pero en el momento en el cual se empiece a cuestionar el verdadero valor de la divisa y se frene la economía, es donde va a haber un problema. Porque lo que estamos haciendo es inyectando continuamente dinero para poder cubrir deudas, ¿sí? Es decir, estamos tapando agujeros con algo que va a ser un agujero dentro de poco tiempo, ¿ok? Y es muy, muy peligroso, ¿sí? Es muy, muy peligroso. Si preguntas, ok, ¿qué tipo de activos es el mejor? Al final, las empresas que mejor van a sobrevivir una burbuja de crédito van a ser las empresas muy, muy grandes y las empresas que dispongan de buen cash flow, ¿sí? Es lo que tenés que mirar cuando vas a invertir en este momento en una empresa, ¿sí? Ya sea banco, ya sea Apple, cualquier tipo de empresa de estas, mira el cash flow y que sea sana en ese cash flow. Porque si se frena esto, es lo que va a permitir que la empresa siga funcionando, ¿sí? En estos últimos 2 meses, todo el mundo andaba desesperado por conseguir cash flow, ¿sí? Que no se frene ese círculo de pagos. Se ha escuchado mucho, sobre todo por este lado, ser solidarios, aunque, por ejemplo, gimnasios, un ejemplo muy sencillo, el gimnasio está cerrado, por favor, sigamos pagando la cuota mensual, o colegios, por favor, sigamos pagando la cuota para que se siga manteniendo esa economía, ¿ok? Si esto se frena, entonces al final va a resentir todo lo otro. Y ese cash flow, ese ingreso de dinero es el que permite a la empresa seguir funcionando. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con vos, como inversor o como ahorrador. En este momento que hay mucha incertidumbre y mucha duda, ¿cuál es el mejor lugar? El mejor lugar es siempre algún tipo de inversión que sea muy, muy líquida, ¿sí? Que puedas tener tu dinero disponible en el menor tiempo posible o que puedas salir al mercado a convertir
esa acción o el documento que tengas en dinero líquido, ¿ok? Y si vas a seguir en la empresa, siempre pensá en el largo plazo, ¿ok? Y en ese largo plazo, ¿cuáles son las empresas más sólidas con buen cash flow y con buenos dividendos, ¿ok? Que te puedan seguir aportando algo, ¿sí? Pero tener en cuenta que si se entra en crisis, todas las empresas van a recibir cierto impacto de esa crisis. Algunas más, otras menos, ¿sí? Pero va a haber un impacto. Otro activo interesante, si esto sigue evolucionando de la misma forma, va a ser el oro, que en este momento el oro está corrigiendo. Pero el oro siempre suele ser un activo refugio, ¿sí? Cuando hay problemas, hay crisis y no se sabe para dónde disparar, porque todos los productos de inversión que están atados a índices, acciones y demás, reportan pérdidas y lo que se busca hacer es intentar reducir la pérdida con respecto a ese índice de referencia. ¿Ok? Se mueve al oro, porque el oro por lo general tiende a subir, ¿ok? Y ahí resguardas tu dinero, ¿ok? No sé en qué banco lo tendrá Jonathan, pero sí, prestar atención a eso, mirar mucho cash flow y seguir atento de cerca qué es lo que va sucediendo con los diferentes indicadores macro, ¿ok? Importante eso. Por lo tanto, esta inyección de dinero es la que en cierta forma está generando esa subida en los índices y en cierta forma está aumentando ese peligro de que si la economía sigue en un freno, explota una burbuja de crédito y eso sea realmente lo que traiga la verdadera crisis, ¿sí? Y esto es lo que hay que tenerle cuidado. Ok, voy a pasar en un momentín a lo que es el Bumblebee, ¿sí? La inteligencia artificial, para que tengan una idea de lo que es un producto de inversión muy sencillito y 100% líquido, ¿ok? Con disponibilidad de dinero todo el tiempo, cuando ustedes lo necesitan. Porque la mayoría de productos uno está obligado a mantener ese dinero durante un rango de tiempo, ¿sí? Para poder asegurar una cierta rentabilidad. En este caso, la forma en la cual trabaja The Account, que es esa cuenta de ahorro que tenemos o que ustedes van a tener, en el caso de que quieran, les da esa liquidez y les da un beneficio, una rentabilidad mucho más grande que cualquier otro tipo de producto que pueden conseguir por ahí por el mercado. Y de ahí pasamos a los instrumentos. Pregunta Alberto, ¿por qué el DXY está bajando y el precio del oro también? Ok, vamos a ver por qué dólar index y por qué oro. Pensar siempre que las correlaciones, Alberto, no suelen ser perfectas en los índices, en los instrumentos. Hay correlación, sí, pero a veces van a tener contradicciones, momentos de descorrelación. ¿Ok? Vamos a ver el oro a pedido tuyo y vamos a ver el euro, que es prácticamente la copia de lo que es el dólar index. ¿Sí? Si te parece bien. Rápidamente vamos a Bumblebee. ¿Qué es el Bumblebee? Es una inteligencia artificial, es decir, una serie de algoritmos que aprenden de sí mismos, aprenden de errores o de el historial pasado de lo que va haciendo, que en este caso esta serie de algoritmos lo que hace es invertir en mercados financieros. En este caso específico invierte de momento en Forex. ¿Qué es lo que hace con lo que mencionamos anteriormente? ¿Sí? Es el alma a través del cual salen todas las herramientas y educación que tenemos. Lo que hace es analizar, detectar ese comportamiento que hay, ese sentimiento de inversor, el comportamiento fractal, es decir, cómo el mercado está iterando, analiza diferentes aspectos que se dan en el instrumento a tiempo real y a partir de ahí genera los diferentes escenarios que se pueden llegar a producir, ¿sí? Y entre esos escenarios detecta cuáles son los de alta probabilidad de ocurrencia y en el caso de que exista uno de esos, invierte, ¿sí? Es decir, compra o vende. Tan sencillo como eso. Esta es una cuenta de un cliente y esta es la evolución de diciembre a mayo. ¿Sí? Esto es muy sencillito, es como abrir una cuenta de inversión, una cuenta para invertir en Forex. En este caso nosotros trabajamos con AvaTrade. Uno abre la cuenta, se conecta la inteligencia artificial a esa cuenta y a partir de ahí el cliente tiene disponibilidad del dinero cuando quiere. Puede hacer extracción, puede hacer depósito en cualquier momento. ¿Sí? No hay ninguna restricción. ¿Por qué? El cliente es dueño de ese dinero y de esa cuenta todo el tiempo.
lo único que hace es pedir y autorizar que se le conecte la inteligencia artificial a su cuenta para que pueda operar. ¿Cuáles han sido los resultados? Muy, muy buenos. 37,6% de beneficio neto desde diciembre a mayo. ¿Ok? El mayor beneficio se registró durante la gran crisis, en marzo. ¿Ok? Algo que fue muy bueno porque no teníamos históricos para poder probar o simular el algoritmo, la inteligencia artificial en escenarios similares a los de la crisis del corona, pero la respuesta ha sido muy, muy buena. ¿Sí? Es este salto que se ve de beneficio en este punto. ¿Ok? Una ganancia neta mensual, un average, una media de un 6,3% mensual en lo que llevamos de año. 73% de operaciones han resultado en ganancia, 27 en pérdida, 3 ganancias consecutivas y una pérdida consecutiva. ¿Sí? Esto es muy importante porque siempre el ratio ganador-perdedor es bueno, es sano. ¿Sí? Siempre hay más operaciones ganadoras. Esto se llevó a cabo con una versión que es la 1.4 de la inteligencia. ¿Ok? Porque más adelante vamos a ver cómo funciona la 1.5, que empezó a estar activa a final de abril. ¿Sí? Ok, muy bien. Por lo tanto, se ve 36% de beneficio en una de las crisis más grandes que tenemos. Es un resultado muy, muy bueno, muy positivo, muy contentos estamos con los resultados, los clientes también, y seguimos trabajando para poder mejorar el rendimiento de esta inteligencia artificial. Y como esto no para, al final lo que ha sucedido es que hemos evolucionado, vamos acá, a lo que sería la versión 1.5. Todo lo anterior era 1.4, ahora estamos trabajando con 1.5. Y lo bueno de esto es que ahora los modelos que se han generado dan mayor rentabilidad que la rentabilidad que tenemos en este momento. Solamente tenemos actualmente funcionando 4 divisas: la libra, el dólar yen, el euro y el kiwi. ¿Okay? Está en test el AUSI y vamos a lanzar dentro de poquito el dólar canadiense. ¿Okay? Por lo tanto, va a haber un total de 6 divisas funcionando al mismo tiempo en la misma cuenta con la inteligencia artificial. Por lo tanto, todas esas rentabilidades se van sumando. ¿Okay? Tenemos un 31% en la libra, un 42% en el dólar yen. ¿Okay? Y las ganancias consecutivas en la libra han sido de 100%. Muy, muy bueno. Realmente es un par, es el par más sólido que tenemos. El dólar yen 12.1, muy, muy bien. ¿Sí? Esta rentabilidad ha mejorado muchísimo con ciertas mejoras que le hicimos a la herramienta. El kiwi, 46% de beneficio. El euro, 76. El euro muy, muy bien. Anteriormente lo teníamos con un sistema reversivo, ¿sí? Que funcionaba de forma contraria. Ahora, con la nueva actualización, funciona de forma normal, ¿sí? No reversiva. Cuando compra, compra. Cuando vende, vende. ¿Ok? Y da resultados muy, muy buenos. Y por último, tenemos el AUSI con un 36% de beneficio. En mayo, la volatilidad disminuyó tanto que no se han generado operaciones, ¿sí? Por lo tanto, se mantuvo al mismo nivel el beneficio, ¿sí? No hubo ni pérdida ni ganancia. Pero los pares test, que en ese momento eran el Kiwi y el AUSI, sí han generado un buen beneficio. ¿Okay? Estamos hablando de un 11% en el mes de mayo. ¿Okay? En este momento el Kiwi está activo, por lo tanto capturaría esas operaciones, y el AUSI todavía está en test, ¿sí? Le queda al menos un mes más de test. Sí, pero esto es un producto, por ejemplo, líquido, automático, deja de lado emociones, es muy, muy objetivo y con un beneficio muy, muy bueno. ¿Ok? Por lo tanto, los que quieran probarlo, los que quieran saber un poco más, ¿sí? Me dicen, me mandan un correo a info@thefinancialforecast.com. ¿Ok? Y ahí les puedo mandar y compartir más información. ¿Ok? info@thefinancialforecast.com. Ok, con esto ahora pasamos a los instrumentos. ¿Sí? Instrumentos. Vamos a pasar a la plataforma. Bien, todos los gráficos que vamos a ver ahora los tienen disponibles en la página web. ¿Sí? Gran parte de esos gráficos que vamos a ver son gratuitos, por lo tanto van a tener el acceso de forma inmediata. ¿Ok? Lo tienen
Free Forecast, ¿sí? Se van ahí, acceden al paquete free y van a tener acceso al área de miembros y a los gráficos, que son gráficos, ¿sí? Análisis de secuencias, más lo que es el dashboard, que analiza la tendencia. ¿Ok? Bien, entonces empezamos. Vamos a empezar con el oro, que fue lo que habían pedido por ahí, oro y dólar index. El oro. ¿Qué está sucediendo con el oro a largo plazo? El oro alcanzó un atractor, ¿sí? Que es esta zona azul, en una secuencia al alza que lleva ya bastante tiempo, ¿sí? Ahora lo que se ve es una corrección, porque lo que sucede cada vez que el precio alcanza una de estas zonas, ¿sí? Un atractor, podemos esperar dos cosas. Una, que el precio se quede atrapado en esa zona durante un tiempo, o bien que sea rechazado rápidamente de esa zona, ¿sí? Y entonces ahí es cuando empezamos a generar, en este caso, correcciones. El precio alcanzó ese nivel y está siendo rechazado hacia la baja, ¿sí? Y es cuando estamos viendo esta caída del oro. ¿Qué sucede con el euro? Que era lo que preguntabas anteriormente. El euro, si te vas a la gráfica mensual, está yendo al alza, ¿sí? Está rompiendo esa correlación, ¿sí? Lo mismo que el dólar index, rompe esa correlación. Pero vamos a ver si realmente la correlación es alta o no, como para esperar esa dualidad, ¿sí? Si el oro sube, lo que tiene que estar pasando es que el dólar index también suba o que baje, ¿sí? Vamos a ver entonces eso. Y eso lo vamos a ver en el análisis de tendencia, ¿sí? En este caso el oro vemos que está desarrollando movimientos al alza, la tendencia es alcista. Lo vemos también en la persistencia, que es esta parte de acá, ¿sí? La persistencia nos mide ese grado de tendencia, esa fuerza en la tendencia y cuándo se está desarrollando. ¿Ok? En este caso vemos que está por debajo de la línea de puntos. El indicador es 1.5 esa línea de puntos y indica cuando el valor es menor a 1.5 indica la existencia de persistencia. Es decir, que los eventos pasados influyen en los eventos futuros. ¿Ok? Por lo tanto, si teníamos movimientos alcistas anteriores, esos movimientos alcistas van a seguir generando más movimiento alcista. ¿Ok? Eso es un concepto, ese es el concepto de persistencia. ¿Sí? Vemos que ahí estamos generando movimientos alcistas, ¿sí? Que hay tendencia. Entonces ahí nos vamos a el dashboard para saber realmente, ok, qué es lo que está sucediendo con la tendencia cuando analizamos secuencias, ¿sí? A nivel fractal. Eso lo tenemos acá. Nos vamos a ir a largo plazo al oro. Y vamos a ver también la correlación. En este momento lo que es la tendencia general es una tendencia horizontal, ¿sí? Si vemos las secuencias tiene sentido porque vemos que el precio está atrapado o se está moviendo en una zona horizontal desde hace ya bastante tiempo, pero tenemos ciertos indicadores que nos están mostrando como esa pelea entre lo que es movimiento al alza y movimiento a la baja. Por un lado, la persistencia es mayor al alza, ¿sí? Es decir, que es más fácil desarrollar movimientos al alza que movimientos a la baja, ¿sí? Por eso el oro tiende más a subir que a bajar cada vez que hay movimientos. Prácticamente no hay persistencia horizontal y la persistencia a la baja es menor, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos mayor persistencia horizontal, perdón, al alza. De ahí, cuando analizamos estadísticos, ¿sí? Podemos ver dónde hay más fuerza, ¿sí? De movimientos y cuál es el rango de esos movimientos. Acá estamos hablando de una escala mensual que es muy grande, esto sería para inversiones a largo plazo. Pero para entender el concepto te va a venir bien, les va a venir bien, y después ya pasamos a corto plazo. Tenemos que hay más movimientos a la baja, 91%, perdón, 91 puntos contra 83 puntos. Esto es para un ciclo de movimiento, ¿ok? Un ciclo largo de movimiento. Es decir, que se han registrado más movimientos a la baja que movimientos a la alza. El movimiento más fuerte de ese ciclo en la escala mensual es a la baja, ¿ok? La desviación estándar es 99 puntos. Y esto es un dato muy importante a la hora de abrir una operación y saber durante cuánto tiempo
es sano mantener esa operación. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué puedo esperar de esa operación? Si opero en escala mensual muy a largo plazo, lo que puedo esperar es tener alrededor de 90 puntos de beneficio, ¿sí? Porque esa es mi desviación estándar, ¿ok? Entonces puedo esperar un beneficio alrededor de ese nivel, ¿sí? La media está ligeramente desplazada hacia la baja, ¿ok? Y la velocidad está siendo positiva, ¿sí? Tenemos ciertos datos, mayor datos negativos, sí, que ayudan movimientos a la baja, y otros como la velocidad que dan cierto beneficio a movimientos a la alza. Con respecto a correlación, el euro dólar tiene una correlación muy alta con el dólar index, estamos hablando de alrededor del 90%. El euro con el oro en este momento no está correlacionado. Es una correlación muy cercana al cero. Y cuando la correlación es cercana al cero, implica descorrelación. Es decir, que se mueven de forma completamente diferente. No hay una lógica. No se puede explicar el movimiento del oro con el movimiento del dólar index. ¿Ok? Correlación, descorrelación. El espectro, que es algo muy interesante a ver, sí, es cómo se van generando los movimientos dentro del instrumento. Y es algo muy curioso que todos los instrumentos comparten esto, que es la simetría. ¿Sí? Es decir, que todos los movimientos que tenemos tienden a compensarse, alzas y bajas. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ok, si los movimientos tienden a compensarse, ¿por qué tenemos un aumento o una disminución del precio? Simplemente por los cierres. ¿Ok? Que es lo que va generando que se rompa y que se generen movimientos hacia la alza o hacia la baja. Pero siempre los movimientos, ¿sí? Lo que son longitudes de movimiento, tienden a compensarse. Sí, en este caso vemos esta desviación y cierto interés en que los últimos movimientos en el oro han sido a la baja. Esto nos da como consecuencia, porque tenemos ciertos componentes a la alza y ciertos componentes a la baja, ¿sí? Es una pelea entre toros y osos, perdón. La tendencia es horizontal, ¿sí? La velocidad es positiva, ¿ok? Por lo tanto, estamos en un punto en el que a este nivel, ¿sí? A este grado de ondas, que es el mensual, no podemos definir una tendencia. Sí, las secuencias nos están marcando que se alcanzó un área, que el precio está siendo rechazado hacia la baja, ¿ok? Pero secuencialmente hay más probabilidades de continuar con movimientos al alza, que pueden llegar a reanudar. De ahí pasamos entonces a la semana, ¿ok? Porque mensual probablemente para la mayoría es muy largo plazo. En la semana vemos lo mismo, se alcanza ese nivel de atracción y el precio es rechazado nuevamente hacia la baja. ¿Qué es lo que sucede en este punto? Tenemos este nivel que es 1607. Mientras el precio se mantenga por encima de ese nivel, podemos esperar otro repunte hacia el atractor o hacia el segundo tractor, ¿ok? Lo que es persistencia, ¿sí? O lo que es la persistencia en estos movimientos, es de antipersistencia. Es decir, que se empiezan a contrarrestar movimientos entre sí. ¿Sí? Es alza contra baja y se anulan. Y es lo que vemos en este punto de acá. ¿Sí? En esta zona de acá hemos tenido todo esto que se ha anulado y ahora tenemos toda esta zona que se está anulando. ¿Ok? Por eso podemos hablar de que hay mayor antipersistencia que tendencia. En esta zona de acá, por ejemplo, que es esta zona de acá, lo que vemos es persistencia, hubo desarrollo de tendencia, no en este momento, ¿ok? Interesante a ver, por eso tenemos que esperar a ver qué sucede. Si entramos en un ciclo correctivo, se puede llegar a generar algún máximo, ¿ok? Tenemos divergencia en el estocástico y divergencia pequeña en el MAC, ¿ok? También otro síntoma de agotamiento. Vamos al dashboard, escala semanal. En este caso la tendencia es al alza, ¿ok? Vamos a marcar lo que es persistencia, está anulado, es la misma, ¿sí? Alza, baja, ¿ok? Lo que son estadísticos,
vemos alguna prevalencia a la baja, pero otros al alza, ¿ok? El espectro está apuntando hacia el alza, hay una desviación de los movimientos a empujar hacia arriba y la velocidad la tenemos en una zona positiva, ¿sí? Es decir, que estamos creciendo. Por ese motivo la tendencia general para esta escala de tiempo es al alza. Y si vamos a esta escala y comparamos correlación, la correlación con el euro es negativa, ¿ok? Aproximadamente en un 60%, ¿sí? Es decir, que 60% de los movimientos que el euro o el dólar index hagan van a ser contrarios a los que haga el oro en esta escala semanal, ¿sí? Por lo tanto, podemos tener alguna reacción más al alza por cómo está la tendencia, pero alcanzamos esa zona de atracción y es mejor tener cierta precaución, ¿sí? A que van a seguir los movimientos alcistas o no, ¿sí? Cierta precaución en este punto. Divergencias, tendencia que nos está marcando lo que es la persistencia, es anulación, pero todavía no se ha generado la completa reversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tendencia general es al alza. Por lo tanto, importante este concepto. ¿Me interesa vender o me interesa comprar a esta escala temporal? ¿Sí? Esa es la pregunta. Si opero con esta longitud de onda, ¿sí? Me interesa comprar, no me interesa vender, porque la tendencia general es al alza, ¿sí? Diferente es si nos vamos al corto plazo, ¿ok? Esta es la escala diaria. En la escala diaria generamos un máximo y estamos corrigiendo. Mientras el precio se encuentre por debajo de este nivel, tendríamos que seguir viendo movimientos hacia la baja. Idealmente, ¿hacia dónde? Hacia la caja azul, ¿ok? Que es el atractor, y las dos líneas naranjas. ¿Qué son lo que las líneas naranjas nos están marcando? Las líneas naranjas nos marcan la distribución ideal de tiempo y velocidad para una onda correctiva, ¿sí? Entonces explicamos este concepto. En la estructura fractal, ¿sí? Los movimientos están siempre conectados. Se pueden generar diferentes iteraciones, hay diferentes tipos de secuencia, ¿ok? Dependiendo de cómo se conecta cada uno de estos. En este caso tenemos un movimiento al alza que es un posible potencial movimiento de tipo motor. Y tenemos un movimiento a la baja que es su corrección. La primera conexión que vemos entre movimiento motor y correctivo la conocen todos, la gran mayoría, que es la longitud, ¿sí? Esa zona de 0,382, 0,618, que es donde la mayoría de las correcciones suele finalizar, ¿sí? Pero eso implica que la corrección puede darse en este punto, en este punto, en este punto, ¿ok? Solo si pensamos en longitud. Pero la realidad es otra totalmente diferente y conectamos lo que son las ondas no solo en longitud, sino también en tiempo y en velocidad, ¿ok? Esa es una gran diferencia y eso aumenta muchísimo entonces la, la veracidad, lo que es el accuracy, ¿sí? La probabilidad de que ese patrón sea un patrón motor correctivo incompleto, ¿sí? Por lo tanto, si se genera un mínimo dentro de esta zona de distribución, longitud, tiempo, velocidad, y tenemos un rebote, entonces ahí la probabilidad de que tengamos un nuevo máximo aumenta muchísimo, ¿ok? Por eso es importante tener en cuenta las líneas naranjas, ¿sí? E idealmente ver un mínimo en esa zona, ¿ok? Y si nos vamos a intradía, alcanzamos esa zona de atracción, ¿sí? Para esta secuencia de movimiento y estamos reaccionando al alza. En este momento, ¿ok? Vamos a entrar en una zona de no tendencia, ¿sí? Y vamos a hablar primeramente de una corrección a esta secuencia y más tarde a la secuencia mayor, ¿ok? Lo importante a tener en cuenta en este punto, se alcanzó ese nivel de atracción y estamos teniendo ese rebote al alza, ¿sí? Habíamos visto en la gráfica diaria que la corrección ideal para la secuencia grande tiene que finalizar más tarde y de forma más profunda, ¿ok? Por lo tanto, si conectamos, siempre las secuencias se van conectando, ¿sí? De menor grado a mayor grado, porque las de menor
van construyendo las secuencias de mayor grado. ¿Ok? Idealmente el precio no tiene que romper este nivel y tiene que desarrollar movimientos a la baja. Vamos a ver qué es lo que nos marca la tendencia, a ver cuán favorable es o cuán rápido pueden llegar a darse esos movimientos. Vamos a la gráfica diaria. Ok, la tendencia en la gráfica diaria es a la baja y eso favorece entonces la imagen que veíamos anteriormente, esa secuencia correctiva todavía en progreso por debajo de 1742. ¿Sí? Persistencia a la baja es mucho más alta que en los otros dos niveles, por lo tanto es más fácil desarrollar movimientos a la baja, ¿sí? Y hay una prevalencia clara de los movimientos bajistas en todas las partes de este dashboard. ¿Sí? Movimientos más fuertes levemente, pero más fuertes. El movimiento más fuerte es a la baja, la velocidad es negativa y la media de esos movimientos está desplazada hacia la baja. Siempre la media tiende a compensarse, ¿eh? Se descompensa y vuelve a cero, se descompensa y vuelve a cero. ¿Ok? La velocidad está negativa, ¿sí? Y el espectro es negativo. ¿Ok? Tenemos mayor densidad de movimientos en este momento hacia la baja. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder con la velocidad en el corto plazo. Ok, la tendencia en el corto plazo sigue siendo la baja, ok, y tenemos que esperar que la velocidad, o lo que se espera es que la velocidad se mantenga bastante estable. Sí, eso nos daría cierto movimiento de tipo horizontal durante un tiempo, ok, siempre y cuando nos mantengamos por debajo de ese nivel clave que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Y correlaciones son bastante negativas con otros instrumentos. Tenemos una de cripto, que es el Bitcoin, el índice S&P, el euro y la libra, ¿ok? Alrededor de un 0,6, menos 0,6 de correlación. ¿Ok? Por lo tanto, para concluir, mientras estemos por debajo de 1742 tendríamos que seguir viendo movimientos correctivos, ¿sí? En la escala diaria y en la escala de 4 horas, ¿sí? La intradía, es decir, que todavía hay posibilidad de nuevos mínimos siempre y cuando estemos por debajo de 1742. Y esto entonces conecta bastante bien con lo que veíamos antipersistencia en la gráfica semanal. El precio está siendo rechazado del atractor, ¿sí? Podemos corregir o el ciclo en la escala diaria y si esto se prolonga, el ciclo en la escala semanal, ¿ok? Y también coincide entonces con esa tendencia horizontal y esos movimientos horizontales que se reflejaban en el dashboard, ¿sí? Porque daría lugar a probablemente a la corrección en una primera instancia de ese ciclo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro el oro? Espero que sí, que haya quedado claro cómo leer y cómo analizar. ¿Sí? Tomé un poquito más de tiempo para que entiendan cómo leer los dashboards y los gráficos. Pueden acceder a los gráficos, recuerden, de forma gratuita. Si quieren ver algún gráfico, porque ya estamos fuera de tiempo, quieren algún gráfico que se analice algún instrumento, me lo dicen, sí, no hay ningún problema, me mandan un correo y en ese correo yo hago el análisis y les respondo, ¿ok? No hay ningún problema por eso, no se les va a cobrar nada ni nada de eso, al contrario, lo que buscamos es dar soporte, ayudar y mantener esta relación, ¿ok? info@thefinancialforecast.com. Cualquier duda, pregunta, quieren el PDF, me dicen, quieren, por ejemplo, un instrumento, la libra o el mexicano, me lo dicen, ¿sí? Y lo analizamos y se los mando. Cualquier cosita, me mandan un correo, ¿sí? Seguimos en contacto. El mes que viene ya terminamos de hacer análisis de coronavirus con este webinario. El mes que viene lo que haremos será hacer un webinario especial sobre ondas Elliott, ¿sí? El webinario va a durar aproximadamente como este, una hora, hora y media, ¿sí? Pero 100% dedicado a ondas Elliott, a cómo hacer un análisis correcto de las diferentes secuencias y a todas las cosas que hay que evitar de ondas Elliott porque son incongruentes, ¿sí? Se sigue analizando en muchos lugares con el método de 1930, estamos en el 2020, estamos hablando casi de 100 años, y muchas cosas han cambiado y hay mucho conocimiento nuevo que se trajo sobre la mesa, sobre todo con Mandelbrot, ¿okay? Que nosotros aplicamos y que les vamos a enseñar en ese webinario a cómo hacer uso de ese conocimiento. Ok, preguntan por el Twitter es @thefinancial4,
Sí, ahí tenés el Twitter, nos puedes seguir, también por LinkedIn, tenés de Financial Forecast, en LinkedIn, sí, trabajamos en esas dos, Stock Tweets de Financial Forecast, también TFF, de Financial Forecast, guión TFF, ¿ok? El canal de YouTube, el webinario, a todos estos va a estar para ustedes. El webinario se va a subir el día de mañana en el blog de la página y va también a estar accesible en el canal de YouTube, ¿ok? Por lo tanto, si quieren repasar un poco lo que hemos hecho hoy, se van al blog, ¿ok? Y el primero va a ser el webinario del día de hoy, ¿sí? Ok, muchísimas gracias a todos por su atención, que pasen muy buen día, buena semana y nos vemos el mes que viene en el webinario especial de Onda Serio. Muchas gracias, hasta luego.